Este proyecto Salvador es un trabajo que estuvimos pensando y organizando ya los últimos 3 años prácticamente, y es un retorno de la Universidad de la República a los estudios del patrimonio cultural subacuático en la Bahía de Maldonado, en que este proyecto tiene objetivos científicos bastante importantes, pero también objetivos académicos de poder generar un espacio de capacitación de estudiantes y jóvenes investigadores en lo que se refiere a la arqueología subacuática, el manejo de embarcaciones, prospección geofísica. Y también el proyecto ha estado funcionando también como una escuela de campo, en el cual tuvimos estudiantes de Argentina, estudiantes de grado, de posgrado, de Uruguay. Así que marca un retorno de la Universidad de la República a los trabajos en la bahía. El sitio de El Salvador es un naufragio de 1812, es una embarcación construida en Guayaquil, es una embarcación dedicada al comercio, principalmente de cacao, que hacía la derrota desde Guayaquil hacia el puerto de Cádiz, por el Pacífico, pasando por el río de la Plata y Atlántico hacia el puerto de Cádiz. El naufragó en 1812, producto de fuertes vientos, después de una importante varadura que tuvo la embarcación. Tiene su importancia dentro del contexto histórico de la región y específicamente de Maldonado y de Uruguay, proceso que se da de 1810 en adelante, de los procesos revolucionarios en toda América. La ciudad de Montevideo estaba siendo sitiada, el segundo sitio por las fuerzas artiguistas revolucionarias. Desde la ciudadela de Montevideo se le solicita apoyo militar a la corona española. Esta accede y deriva un regimiento de Albuera que iba destinado al apoyo en la colonia en el Virreinato del Perú. Termina siendo para el apoyo militar en la ciudadela de Montevideo, con un regimiento de más de 600 personas a bordo de esta embarcación. Termina naufragando en la bahía Maldonado, producto de impericias del piloto de la embarcación, en conjunto con fuertes vientos llamados las sudestadas. La embarcación termina varando y producto de estos fuertes vientos termina desprendiéndose lo que se llama la obra viva, que es la parte de la embarcación que entra en contacto con el agua, de la obra muerta, y termina separándose, generando una de las tragedias más importantes de todo el Río de la Plata, con más de 400 muertos en ese accidente. Muchos ya lo saben que las condiciones meteorológicas en el Río de la Plata y las condiciones también del estuario pueden ser bastante particulares. Formación de frentes frías, ciclones extratropicales y tormentas muy fuertes, y también un régimen de vientos variables, hacen con que la navegación en el Río de la Plata pueda ser muy dificultada, especialmente en los periodos donde no se conocía muy bien cómo funcionaban esos patrones de viento y no habían también faros y otros sistemas de seguridad y boyas, ¿no?, y seguridad de la navegación, haciendo con que la navegación en la zona siempre fuera un desafío. Y esto ha hecho con que en algunos casos, algunas circunstancias, los barcos fueran tomados por condiciones de tiempo muy fuertes y con vientos de sudestadas o los vientos pamperos, que son estos vientos que vienen del sur, muy fuertes, que han agarrado esos barcos en condiciones de vulnerabilidad y ha hecho con que también las maniobras de la navegación, la propia conducción de la embarcación por el capitán y sus marineros, fueron puestas a prueba, y muchas veces los naufragios que estudiamos van a ocurrir por la asociación de muchos elementos. Es muy raro que una tormenta apenas pueda generar el naufragio. Normalmente son las condiciones climáticas o las propias condiciones del fondo, la presencia de rocas o de canales y corrientes, y cómo disminuye la margen de seguridad de la navegación y hace con que los errores humanos puedan acontecer
y es normalmente lo que hace resultar en la pérdida del barco, normalmente son los errores humanos asociados con condiciones climáticas muy adversas.